Ok, continuamos entonces con este cuarto microvideo. Y aquí fue donde quedamos la clase pasada, que era la interpretación de la ley. La interpretación de la ley decíamos que era una operación intelectual que está orientada a precisar el sentido de la ley. Eso básicamente es la interpretación. Eh, Evidentemente, lo que quiere decir es que conforme uno va desentrañando el contenido de las letras que componen la ley, de las palabras y todo aquello, en esa misma medida la persona la pondrá en práctica o la persona obedecerá lo que haya entendido. Eh, digamos que es necesaria. Es decir, una persona, si en el mundo ordinario en el que vivimos, él dice, mira, estas son las normas que tú tienes que obedecer para realizar una determinada actividad. Pues necesitas conocerla, después interpretarla para poderlas poner en práctica. O sea que es necesaria, básicamente. Evidentemente existe una necesidad superior en aquellas personas que conforman la autoridad pública de la iglesia, porque ellos son los que tienen, vamos a decir así, el mayor cúmulo de normas está dirigida hacia ellos. ¿Por qué? Porque como recuerden, y que es importante que tengan esto, el derecho canónico está para garantizar el acceso a la palabra, los sacramentos y la santidad de los fieles. Entonces, normal que la mayoría de las disposiciones estén orientadas hacia la autoridad. De tal manera que la autoridad tiene que tener un conocimiento de las normas y una interpretación lo más exacta posible de ellas. Y por supuesto también nosotros los fieles también estamos, digamos, obligados a conocer el alcance en las cosas que nos tocan. Bien, dicho esto, entonces existe la obligación por parte de la autoridad y la obligación por parte de los fieles. Ahora bien, por parte de la autoridad la interpretación puede ser de tres maneras: auténtica, administrativa o judicial. Son tres tipos de interpretación que la autoridad puede hacer. De hecho, lo leemos en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 16. En el parágrafo 1 dice: interpretan auténticamente las leyes el legislador y aquel a quien él hubiera encomendado la potestad de hacerlo. Entonces, ¿quién es la persona que determina el correcto alcance y significado de una norma? En primer lugar, el mismo legislador. Si la ley es universal, que ha sido promulgada por el Santo Padre, él es el que la interpreta auténticamente. En el caso del obispo, que establece una disposición para su diócesis, es él el que determina cuál es el alcance vamos a decir así, la interpretación que ha de dársele a las normas que él mismo promulgó. El legislador universal ha delegado esta potestad de interpretar auténticamente la ley a un dicasterio de la Santa Sede, que es la Pontificia Comisión para los Textos Legislativos. Vamos a decir así, si ocurre que hay una norma en el derecho canónico que no se sabe exactamente, se acude a ellos. O por ejemplo, surge una modificación a una norma y en vez de aclarar oscureció, pues se dirige a la Pontificia Comisión para los Textos Legislativos y ellos son los que establecen la interpretación. Dice, ha de entenderse esto. Ya ha ocurrido en múltiples ocasiones, sobre todo por los consejos presbiterales y el colegio de consultores, que era una normativa relativamente nueva para la iglesia y entonces surgieron muchísimas dudas. Otras surgieron sobre todo por la traducción que no fue, vamos a decir así, lo más afortunada. Con respecto al canon que establecía, por ejemplo, el delito de la profanación de las especies sacramentales. De hecho, la traducción, o sea, el término latino que fue utilizado, abicere, significaba literalmente arrojar por tierra, pero también significaba despreciar.
Entonces, claro, cuando se tradujo a las lenguas romances, tradujeron quien arroja por tierra, con lo cual, eh, por una de las normas de interpretación, que es la interpretación estricta de las normas penales, que ya vamos a verlo oportunamente, eh, claro, el problema es que si alguno agarraba el Santísimo Sacramento y lo ponía en una pared y lo clavaba, no lo estaba arrojando por tierra, sin embargo era una profanación. Y entonces la Pontificia Comisión para los Textos Legislativos, que tenía otro nombre en ese momento, dijo, no, hay que interpretarlo como cualquier acto dirigido a la profanación del Santísimo Sacramento. Entonces, interpretan las leyes el legislador y a quien hubiese el delegado para eso. En este caso, para la Iglesia Universal, decimos, la Pontificia Comisión para los Textos Legislativos. Bien, eh, hay otro tipo de interpretación que es la interpretación que hace el juez. Cuando el juez dirime una causa, aplica la ley, pero para aplicarla tiene que interpretarla. Y también existe la interpretación administrativa. Recuerden que hace poco les decía que era necesario que la autoridad la conociera porque él es el que está llamado a aplicarla. Entonces el superior, llámese obispo, llámese superior religioso, llámese vicario general, administrador apostólico, como sea, cuando toma una determinación, él en su función de administrador de los bienes, no materiales solamente, sino también de los bienes espirituales, interpreta la norma y la aplica. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La Iglesia ha reducido la eficacia de esa interpretación solamente para las personas y los casos en que fue dada. ¿Qué significa esto? Si un obispo quiso aplicar una norma para un sacerdote, esa norma y la interpretó así, no es vinculante para los otros casos. De la misma manera, un juez cuando interpreta una norma no quiere decir que sea vinculante para toda la iglesia, ¿no? Es vinculante solo para ese caso. Porque precisamente puede ocurrir que en ese momento el juez para tratar de aplicar justicia hace una interpretación más amplia o por ejemplo en el caso del obispo hace una interpretación mucho más amplia para eso, a la cual no está obligado el resto de la iglesia, sino única y exclusivamente la persona a la que va dirigida la sentencia o la persona a la que va dirigida el decreto. Existen los mecanismos dentro de la iglesia para que esa decisión de esa sentencia o esa decisión que ha tomado el superior sea revisada, pero que como punto de partida es obligatoria solamente para aquellas personas a las que va dirigida la sentencia o el decreto. Así lo dice el parágrafo 3 del canon 16. Dice, la interpretación hecha por sentencia judicial o acto administrativo en un caso particular no tiene fuerza de ley y solo obliga a las personas y afecta a las cosas para las que se ha dado. Entonces, esa es la razón por la cual el legislador tiene, vamos a decir así, la obligación de conocer perfectamente la ley. Evidentemente usted se pregunta, pero si el obispo no estudió derecho canónico, bueno, de ahí tiene que servirse entonces de los sacerdotes que le asesoran. Habrá algunos que haya estudiado derecho y si no, bueno, utiliza el comodín de hablar con un amigo y se dirige a un canonista de otra circunscripción eclesiástica para que le asesore. Bien, como ya se está haciendo un poco larga esta, vamos a hacer un stop en este micro video y pasamos al siguiente.